La parashá comienza, o más bien esta historia comienza con la continuación después de las plagas, cuando el faraón accede a dejar ir al pueblo. Dice en el capítulo 13, versículo 17, y continúa diciendo: y sucedió cuando faraón dejó ir al pueblo, que Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que el pueblo se arrepienta y cuando vea guerra se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, o Mar de Juncos, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente Dios los visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Aquí podemos ver en la imagen un pedacito del mapa de donde estaba la tierra de Gosén, que es al final, ese como arbolito que parece arriba, es donde desemboca el río, y se cree que ahí es donde estaba la región donde el pueblo se quedó en Egipto, el área de Gosén. Y como podemos ver acá donde dice Israel, pues está la curvita así donde empieza la tierra conocida hoy como el territorio de Israel, es lo que está marcado ahí, aunque creo que casi no se nota la línea blanca, pero bueno, ahí donde dice Israel empieza la tierra. Y con color negro está marcado el camino más lógico posible, que es salir de allí y avanzar para allá, solo subir la tierra. Pero ese es el camino corto, y ese camino atravesaba la tierra de los filisteos. Ellos ya estaban allí, ellos habitaban la tierra, y Dios dijo: no vaya a ser que se arrepientan, porque Dios conocía lo que había en el corazón de los israelitas, del pueblo que acaba de sacar de Egipto. Entonces los llevó por el camino largo. Está marcado ahí en rojo una posible ruta. Hay distintos cuerpos de agua que pudieron haber cruzado, pero aquí yo les marqué una de las posibles, ¿no? Que es recorrer todo el desierto hasta la punta del Sinaí, y atravesar acá cerca de la tierra de Madián. Como Pablo menciona que está en Arabia el monte, pues digamos que y la tierra de Madián está por acá, y como recordamos despuesito de la porción de hoy viene Yetro, el suegro de Moisés, que es de los madianitas, viene y los visita. Entonces lo más posible es que sea por acá, pero la verdad es que no hay certidumbre en cuál es el cuerpo de agua que cruzaron, porque de hecho no es lo importante. Lo importante es el proceso por el cual llevó Dios a su pueblo, y el milagro y las maravillas y los prodigios que iba a hacer al sacarlos de Egipto. Entonces haya sido que sobrenaturalmente caminaran todos estos como 300 kilómetros que hay ahí, con las 2 millones de personas que iban, o haya sido que cruzaran ahí el golfito, bueno, el laguito que está aquí, o el mar, que dicen que es mucho más profundo allá donde está cerca de la tierra que es de Madián, que es donde está esta ruta sugerida. Dicen que está tan profundo que sería imposible que se hubiera sido por ahí, pero haya sido por la profundidad, por la distancia o la cantidad de agua, lo verdaderamente imposible es todo lo que Dios estaba haciendo por medio de su pueblo, y la fama que eso le iba a traer en todas las naciones, y cómo Él iba a hacer justicia con la muerte de los egipcios, y cómo iba a ser glorificado Él a través de todo esto. Después también un recordatorio aquí de lo que hizo, de lo que les dijo José en la última porción de Génesis. Les asegura que Dios va a venir por ellos, y les platicaba, ¿sabes?, de la confianza que se tiene en la palabra del Eterno, cómo se dan instrucciones respecto a lo que Él dijo, por quien lo ha dicho, no tanto porque suene posible lo que va a pasar. Entonces ellos aquí cumplieron lo que Joseph ya les había pues anunciado por adelantado que iba a suceder, y ellos aquí están cumpliendo su parte, ¿no?, del juramento.
Y dice en el versículo 21, y Yahweh iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Eso es otra de las cuestiones que se dialoga que pudieron haber sido sobrenaturales, ¿no? Que avanzaran tanto tiempo porque no se detuvieron ni se cansaron, pero a fin de cuentas todas esas son especulaciones alrededor del hecho verdadero y el importante, que es que la presencia del Eterno misma iba con ellos, los iba guiando como una nube para el día, como luz y fuego de noche. Eso es lo que no hay para dónde hacerse, simplemente la presencia del Eterno iba con ellos y ya todas las demás explicaciones de cosas alrededor pues son secundarias. Habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi Hajirot junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, perdidos están en la tierra, el desierto los ha encerrado. También por eso esta ruta de acá es una de las sugeridas, porque digamos que aquí se acorralarían, serían acorralados, ¿no? Están hasta el final de la península y no hay para dónde hacerse más que al mar o a la guerra. Pero el punto es que ellos iban, dice continúa en el versículo 4, dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y todo ese ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y ellos hicieron así. El asunto está en que el pueblo iba siguiendo la instrucción sin, digamos, anticipar que se podrían encontrar en un callejón sin salida al final de la ruta, porque ellos solo conocían que había que seguir adelante y Dios era el que les iba diciendo por dónde. Pero el hecho de que hayan llegado a este punto en el que estaban ante el mar o ante el faraón, al final de cuentas Dios lo sabía. Dios sabía qué estaba haciendo, para dónde los iba a llevar y por qué. Era el pueblo el que tenía que aprender. Y así es todo el caminar en el desierto. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo 600 carros escogidos. Y siguiéndolos pues, los alcanzaron acampados junto al mar. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Cuando leemos la escritura, debemos estar pendientes de todos los ecos que hay de la historia que sucedió en el resto de la escritura. Digamos, Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio son como los cimientos, son como los fundamentos del resto de la escritura. O sea, todo lo que sucede después tiene su cimiento acá en la Torah, o su anuncio también. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que los israelitas alzaron su mirada y vieron al faraón, es una frase muy parecida a un salmo que nos habla de lo contrario. El Salmo 121 creo que dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Porque aquí en este momento, que ellos no conocían el salmo, alzaron sus ojos y vieron algo que les causó gran temor. Ellos ya sabían, o empezaban a escuchar, pues que Yahweh era el que los llevaba, que su Dios que causó todas las plagas de Egipto era quien los podría ayudar y rescatar, y aún así pues no dejaron de sentir temor al ver al faraón, porque enfrente tenían el mar, a los lados el desierto, y delante de ellos en ese momento al faraón y a todo su ejército. Y también yo no digo que esto sea lo que significa, pero en esto de ver los reflejos y los ecos de la historia, hay una porción de Apocalipsis que me recuerda un poco de esta persecución, en la que el pueblo es acorralado en el mar y sienten, o podrían sentir temor. Dice en Apocalipsis, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón.
y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí el simbolismo de la mujer, pues es el pueblo de Israel. Ese hijo que dio a luz, pues es la simiente de la mujer, es el Mesías. Entonces la serpiente, el dragón, pues es el enemigo. Entonces me recuerda a esta parte solo porque pues, los fueron acorralados, llevados hasta el desierto para que Adonai se glorificara en lo que iba a hacer con este enemigo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, se iban a enfrentar a este cuerpo de agua que iba a ser caos y destrucción para ellos, pero por un hecho sobrenatural fueron rescatados de esta amenaza. Concluye diciendo este capítulo: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. Digamos que esta persecución me suena a la que vemos al inicio. Yo no sé si vaya a ser, qué tan similar vaya a ser, pero es una historia que se escucha como el verso de alzaré mis ojos y me recuerda a esos pasajes. En ese momento continúa diciendo, en el relato del Éxodo continuamos con esto. Y dijeron a Moisés, o sea al pueblo: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es decir, el pueblo, al verse amenazados, a pesar de estar viviendo en el momento de ser acompañados por la presencia del Eterno en nube y en fuego, aún así no dejaron de temer por su vida porque estaban viendo al faraón a un lado. A veces somos así, o cuando menos yo me acuerdo del pueblo y digo, ¿cómo teniendo todos estos hechos así grandes y sobrenaturales y señales ahí del mar abriéndose y todo, la nube que no los dejaba ser calcinados por el sol o la columna de fuego que los alumbraba en la noche, cómo es que pues a cosas eventuales tan particulares como el faraón está enfrente? Pues sí, pero traes la presencia del Eterno acompañándote todo el camino. Y el faraón está enfrente, pero pues no somos tan diferentes porque tuvieron miedo. Nosotros sabemos que somos redimidos, que somos rescatados, que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, que todo lo que le costó a Dios que seamos parte de su pueblo, y a veces cosas del día al día nos pueden hacer dudar si realmente estará con nosotros. No somos tan diferentes. Moisés le dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Yahweh hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahweh le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Aquí tal vez Adonai le pregunta: ¿por qué clamas a mí? Pues el clamor, ¿cuál era el clamor del pueblo en este momento y durante todo el desierto? Es: ¿por qué nos fuimos? ¿Por qué salimos de Egipto? Entonces, si tal vez eso es lo que le estaban pidiendo al Eterno a ellos sin saber bien lo que realmente les convenía, tal vez por eso clamaron de esta manera, y Adonai, sabiendo su plan, sabiendo para qué estaba haciendo todo esto, dijo: ¿por qué claman a mí? Tal vez por esa situación, tal vez por esa petición. Pero él dice: continúen. Aquí cuando les dice Moisés, para que vean la salvación que Yahweh hará con ustedes, se utiliza la palabra Yeshua. Es la segunda vez que aparece en la Biblia. La primera fue también en la porción de Génesis, la última porción de Génesis, cuando
Jacob está hablando de las bendiciones proféticas para sus hijos. Cuando habla de Dan, dice, cierra la bendición de Dan con tu salvación anhelo, tu salvación anhelo, Yahweh. Y es la primera vez que se utiliza. Esa salvación que es anhelada y esa salvación que van a ver acá se pronuncia Yeshua. Sepan ustedes que cada vez que ustedes miren que Yahweh los va a salvar, va a estar Yeshua y el nombre del Eterno. Amén. Entonces, pues ya sabemos que Yeshua significa liberación, auxilio, prosperidad, aún algo salvo. Entonces, cuando se combina con el nombre del Eterno con salvar, se obtiene el nombre de Yehoshua, ¿no? Que es también sombra del Mesías más adelante. Aquí la traducción, bueno, cuando vemos en esta fuente, dice salvado de Yahweh, pero realmente es la combinación de dos raíces, que es el nombre del Eterno y Yasha, que es salvar, que es la misma raíz de Yeshua. Esta raíz pues significa estar seguro, liberar, socorrer, aún ayudar. Entonces el Eterno es el que salva. Eso significa el nombre de Yehoshua. Y si se fijan, tiene las primeras 3 letras del nombre aquí a un lado de la palabra salvación. Básicamente estoy tratando de decir que es como cada vez que dice Yeshua y el nombre del Eterno, porque es lo mismo, pues está primero el nombre del Eterno y luego la palabra salvar o salvación a un lado. Entonces, nosotros ya hemos estudiado esto en otras vueltas de la Parashá. Sabemos que esa columna es la presencia del Eterno. Sabemos que es... Gracias. Sabemos que es su presencia. Como si Él mismo acompaña al pueblo. Pero los versículos que vienen más adelante se encargan de dejarnos esto más en claro. Por ejemplo, en el 19 dice: y el ángel de Yahweh, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Abrieron el mar y... estaba soplando el viento. Bueno, no me voy a adelantar porque más adelante lo dice. Pero la presencia de Yahweh en su ángel, en su enviado, iba delante del campamento de Israel. Y después se apartó de enfrente de ellos y fue hacia atrás. Y continuó diciendo: y la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Aquí quiero resaltar que si ustedes buscan este versículo en hebreo y se van palabra por palabra, las palabras que no van a encontrar es y. Bueno, esta palabrita, y, la nube. Simplemente dice: y el ángel de Yahweh se apartó y se fue para atrás. La columna de Yahweh se apartó y se fue para atrás. Porque es la presencia misma del Eterno. Pues no es como que va el ángel y la columna como un par de presencias del Eterno delante, sino que en este momento el ángel, el enviado, era la columna. Entonces se retira, se manifiesta como nube y se opone a sus espaldas. Y por si hasta ahí es como sospechoso, no lo sé si es eso, todavía también nos puede recordar hasta el Génesis, porque dice: la nube era tinieblas para unos y era luz para los otros, así como en el principio Adonai separó las tinieblas de la luz. Entonces aquí está manifestando eso otra vez. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Aquí la palabra de viento, sí dice oriental, pero la palabra para viento pues es ruach, así que puede ser un momento ahí muy oportuno en que el viento sopló, o era el Espíritu del Eterno atravesando ahí el mar.
Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. También por ahí se pudieran encontrar un documental que se llama Patrones del Éxodo, creo, en el cual, si me estoy equivocando de nombre, se trata de James Cameron, el director de películas, que pone a un fulano ahí a explicar algunas cuestiones naturales que podrían haber dado pie a todos los eventos del éxito, todos y cada uno. Pero ellos, para esta parte del mar dividido, se menciona que pues a raíz de las mareas o del volcán que estaba haciendo erupción bien lejos, la marea se movió y entonces hubo un tiempo que quedó seco así, pero eso no explica lo del muro a la izquierda y muro a la derecha, ni el viento recio. Y esa hora y ese día. Y en ese momento tan oportuno que ellos lo necesitaban. Entonces, este asunto del éxodo es un momento tan grande, tan impactante, tan increíble, que es de las cosas que más se buscan atacar y desprestigiar, que más se busca tanto de unos por otros, porque tal vez el estar buscando la manera natural es para todos los que dicen, bueno, es que si no lo puede explicar la ciencia no pasó, tratar de cuadrar una cosa con la otra. Pero tranquilamente los no creyentes pues dicen, no, es que eso es imposible y por lo tanto no pasó. Y si no pasó, entonces esa mano poderosa del Dios que hace maravillas, entonces no hizo esta maravilla, la cual es tan grande, tan increíble y tan impactante que pues la gente la conoce aunque no sea creyente hasta hoy. Entonces, bueno, vamos a continuar y ahorita retomo ese punto. También el resto de las escrituras nos hablan de esa nube, de la nube o presencia de Yahweh en forma de nube. Por ejemplo, en Números 9, 15 y 17, dice: el día en que se armó el tabernáculo, es decir, la tienda del pacto, la nube lo cubrió, y durante toda la noche lo cubrió con apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y donde la nube se detenía, ahí acampaban, porque la presencia del Eterno era la que los dirigía. Todo este tiempo, desde la salida hasta, creo que se me perdió cuando se detuvo. Bueno, todo el caminar del desierto, la nube era la que los guiaba, aún teniendo el tabernáculo. Si la nube estaba quieta, el tabernáculo estaba quieto, el pueblo estaba quieto, y la nube se empezaba a mover, el pueblo levantaba el tabernáculo, todo el campamento, y se movía también. Ahí es donde se manifestaba también de esta manera como nube y como fuego en el tabernáculo. Entonces Yahweh, dice en Isaías, entonces Yahweh creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche. Es la misma imagen, la misma ilustración. En el contexto de Isaías es cuando está hablando de que Jerusalén va a ser redimida, y menciona esto: sobre el monte de Sión y sobre los que allí se reúnan, por sobre todos, o sea, todos los que están reunidos allí, será un toldo, y si lo ven en el hebreo es la misma palabra de jupa, que servirá de cobertizo, la misma palabra de suca, para dar sombra sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Es decir, que esta presencia del Eterno que se manifiesta en el lugar donde ha escogido su morada es cobertura. La cobertura del Eterno, dicen en Juan, la palabra hizo tabernáculo para estar con nosotros. O sea, la cobertura del Eterno, su palabra, la presencia, la nube, el fuego, todo esto es el Eterno mismo cubriendo a su pueblo. Dice en Ezequiel: entonces la gloria de Yahweh, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. La nube llenó el templo y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Yahweh, cuando está teniendo visión del templo celestial. Entonces, aún ahí se hace esta imagen. Y pues se pueden encontrar otros versículos que hablan de lo mismo, la presencia del Eterno en forma de nube, en Números 14:4, todo el capítulo 1 de Ezequiel. Algo se menciona en Mateo 15:5, en Hechos 1:9, y algo también parecido, sobre todo lo de Isaías, en Apocalipsis 14.
Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en el mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, Yahweh miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Es decir que el viento soplando toda la noche abrió el mar, y comenzaron los del pueblo a avanzar a través del mar en seco, pero la presencia, digamos, no dejaba que los egipcios comenzaran a seguir tras ellos inmediatamente. Les dio como este tiempo de ventaja, pero una vez que los egipcios entran al mar en seco, la misma nube, que representa la presencia del Eterno con el pueblo, ahí dice ahí mismo, Yahweh miró ese ejército desde la columna. Entonces, como que reafirma esta idea una y otra vez, ¿no? Y extendió Moisés su mano sobre el mar al amanecer, y regresó el mar a su estado normal. Y los egipcios al huir se encontraban con él, con el mar, y así derribó Yahweh a los egipcios en medio del mar. Aquel día salvó, ahí se me fue el artículo, aquel día salvó Yahweh a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Es decir, que él permitió que el pueblo, o el ejército más bien de Faraón, entrara también al mar, pero no, todos estos como cambios en la historia no eran para que el pueblo se sintiera como el gato y el ratón. Tal vez eso sentían, pero no era porque Dios estaba así trayéndolos, sino porque una cosa daba pie a la otra, como ingredientes de lo que él iba a hacer a través de todos estos sucesos. O sea, si él nunca hubiera quitado su presencia que separaba un campamento del otro, entonces los egipcios no hubieran entrado al mar y no habría podido enterrarlos o ahogarlos en medio del mar si no les hubiera dado como esta chance. Pues por más que el último del campamento diga, oye, vienen y se asusten, eso es nada más para que ellos pudieran estar en medio del mar, es decir, los egipcios y Faraón. Y así cuando Adonai hiciera que las aguas regresaran, ellos quedaran sepultados ahí, y hacer justicia así de todas las muertes que el Faraón causó al pueblo, a los bebés, y hacer justicia de la opresión que se tenía al pueblo. Y aún todas estas cosas son sombra y recordatorio para nosotros de todo lo que ha de venir. Entonces tenía un propósito, aunque alguien pudiera tal vez ponerse a defender si era justo o no justo que se murieran todos los ejércitos y carros del faraón, ¿no? Al final, al salir todos de en medio del mar, Moisés y los israelitas entonaron un cántico en honor a Yahweh, y la letra decía: cantaré a Yahweh que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Yahweh es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios, y yo lo alabaré. Es el Dios de mi Padre, lo enalteceré. Y continúa diciendo el resto del cántico. Y en cuanto él termina de hacer su cántico, se menciona este pasaje. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta, mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderetas. Y Miriam cantaba así: canten a Yahweh que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes, que es la misma letra del cántico de Moisés. Ya con ella no dice toda la letra, pero, o sea, lo que están cantando no es que aquí tengan las mismas palabras, sino que tienen el mismo punto. Se trata de alabar a Yahweh por lo que ha hecho. Y les mencionaba en la mañana también que este atributo, adjetivo, no, sí es adjetivo, bueno, este atributo que se le da a Miriam de que es una profetisa, se lleva de acuerdo a la tradición judía, que, o sea, se explica diciendo que porque Miriam profetizó que sus padres iban a dar a luz al Salvador. Es decir, ella siendo una niña fue con sus papás y les dijo esta como profecía. Pero pues eso es tradición. Yo lo que puedo ver acá en la escritura, porque si tenemos una duda de algo, lo primerito que se tiene que explicar a sí mismo es la palabra. La escritura misma debe traernos primero una explicación
Y si con eso no estamos, de que ya lo entendimos, pues hay que intentar ver qué es lo que nos falta entender para que tenga sentido. No es que no tenga sentido, o no es que hay que buscarlo por fuera, sino que hay cosas que tal vez no estamos viendo. Por ejemplo, también olvidé poner la parte de Débora, pero en la Haftará también se explica esto. Aquí les puse unos versos que hablan de una situación similar, pero recordemos que Débora, la jueza, que viene en la Haftará de esta porción, lleva a los hijos de Simeón y de... bueno, no me acuerdo ahorita, pero los lleva a una batalla contra Císara y le gana. Y al final hace un cántico, pero de Débora también dice Débora la jueza y profetiza, y comienza a hablar de un cántico de victoria, de la victoria de Israel sobre ellos. Entonces dice, por ejemplo, 1 Samuel 10, 5 y 6: cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Esto es cuando Samuel está diciendo a Saúl dónde tiene que ir a buscar las asnas de su padre. Le está dando señales muy específicas, bastantes señales muy específicas de dónde lo va a encontrar. Entonces el espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea, como si le está diciendo que volverán a nacer, ¿no? Pero el asunto ahí es que le está diciendo vas a profetizar con ellos, y ellos llevaban pandero, flauta y arpa para hacer esto de profetizar. En Crónicas 25:1 dice también: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Aquí cuando estaban reordenando los ministerios de los levitas, se dice que de los que van a estar tocando la alabanza, les dice para que profeticen. Y ya les empieza a decir con la alabanza, con estos instrumentos. Los salmos, es el Salmo 40. Allá lo esperé pacientemente. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Yahweh. Todos los salmos pues son canciones, y aún en los salmos hay profecía, lo que se entiende comúnmente como profecía, ¿no? Que es hablar de algo que viene. Pero lo que podemos ver en otros capítulos, es que la profecía no solamente es lo que viene, sino lo que Yahweh hizo, es alabar su nombre, es cantar de lo que dice su palabra, y aún también pues lo que viene por delante, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí en la alabanza, estamos mencionando letra de su palabra, estamos alabando los prodigios y todo lo que ya hizo, y aún recordemos que en los salmos hay palabra de cosas que se cumplieron en el Mesías, como cuando le dice: él es mi hijo amado, tú eres mi hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, no permitirás que tu santo vea corrupción, hablando de la resurrección y la del Mesías. Entonces, pues bueno, básicamente es: mira, la profetiza, porque pues está alabando a Yahweh, cantando de lo que hizo, y aún de lo que se puede cantar de lo que viene por delante también. Pero por eso es la profetiza. Y más adelante también, para la historia de todos, al final de la escritura también se menciona este cántico, como también probablemente ya hemos escuchado esto. Y también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, habían salido victoriosos de toda la persecución, de todas las tribulaciones, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras,
Yahweh, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hablando de todos los prodigios que había hecho hasta ese momento, alabando su nombre. Esos son los cánticos en la palabra. ¿Qué capítulo es ese? Ese es... Ay, no me acuerdo. Es el 20 creo. No me acuerdo. Es que olvidé poner los capítulos, por cierto. Notarán varias citas que pongo el versículo, pero olvidé poner el capítulo. Debe ser 21, 22. Sí, es hasta el final, va a ser 21. Máximo, cuando muy temprano, es el 19. Pero así ya es lo último. Las aguas amargas. Después de que pasaron por el mar, después de haber sido bautizados en el mar y en la nube, explica Pablo, ellos cantaron, tuvieron gran alegría por ver a sus enemigos derrotados, por toda esta gran salvación, este hecho tan, imagínense pasar por el medio del mar, pues tan increíble y hasta qué miedo también. Pero, pasados 3 días, anduvieron en el desierto y no encontraron agua, es decir, volvían a sentirse que se morían. Y llegaron a Mara, a un lugar donde había aguas, pero no pudieron beber de ellas porque eran amargas. Así como hay varios ecos y recordatorios, bueno, pasajes que nos recuerdan a otros momentos de la Escritura, también hay algo parecido en Apocalipsis. Se menciona, ahora sí le puse el 8, el capítulo 8. El otro era 15, 2. 15. 15. Ah, mira. Okay. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era ajenjo, que significa amargura. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Esto es un pasaje paralelo que pues habla de lo mismo, ¿no? Aguas que fueron que el pueblo debía beber, pero eran amargas. Bueno, en el caso de Apocalipsis ya es para todas las naciones. En este mismo, continuando con la historia del Éxodo, se menciona: entonces él, o sea Moisés, clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba y dijo: si escuchas atentamente la voz de Yahweh tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Porque este es un momento muy oportuno, de acuerdo a lo que el Eterno determinó. Ya fueron bautizados en el mar y en la nube y ya recibieron el agua dulce que les va a volver a traer vida después de 3 días, por cierto. Entonces es hora de que ahí les da la instrucción. Un recordatorio muy oportuno, según él, según sus propios parámetros. Porque yo, Yahweh, soy tu sanador. Después de esto llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, ese árbol, vuelve a haber un paralelo, un eco de esta historia también en Apocalipsis sobre aguas amargas, y acá sobre el árbol que endulza o que sana. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado estaba el río, al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Algo paralelo, ¿no? Están las aguas amargas y a Moisés se le muestra un árbol que va a sanar, va a restablecer esas aguas y les va a dar vida. Y al final de los tiempos es el árbol de la vida el que va a traer esa sanidad a todas las naciones, a 2 ríos que salen de en medio del trono de Dios y de Jerusalén y del Cordero, para llevar sanidad a todas las naciones. Pero Yahweh dice: yo soy tu sanador.
Y ahí no lo está diciendo diferentes. Ese árbol está en medio de todo y los ríos que salen de Dios y del Cordero llevan las hojas de ese árbol. Y no es que el árbol que se encontraron en el desierto haya tenido propiedades ahí que filtraron el agua de Mara, sino que Yahweh nos estaba mostrando una señal, una sombra de lo que Él haría, no solamente al final, sino a través de un madero. Nosotros pues ya sabemos cuál es la conclusión de todo esto, pero la palabra se encarga también de seguirnos mostrando y mostrando una y otra vez estas sombras del Mesías en esta porción y pues en todo lado, ¿no? Por ejemplo, continúa ya en el capítulo 16, versículo 3. El pueblo habla una vez más les dice a Moisés y a Aarón: ¿cómo quisiéramos que Yahweh nos hubiera quitado la vida en Egipto? Vienen del mar que se abrió, vienen de las aguas que fueron endulzadas, pero pasa el tiempo y tienen sed. O sea, de hecho, algo que olvidé mencionar también acá, acamparon en un lugar donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Yahweh fue el que los movió de ahí. Pero, están como teniendo estos periodos y aún así volvió el pueblo a sentir una necesidad física y decir como, oye, pero pues otra vez tengo sed. Entonces, con esta actitud, mencionan los israelitas: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces Yahweh le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su porción diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Una vez más, esta situación que están viviendo tuvieron sed, vieron lo de cómo Yahweh es el que limpia o vuelve a endulzar las aguas y los hace pasar por hambre. Pero otra vez es para se trata de lo que Él va a hacer a través de esta situación, no de lo que tú uno como pueblo puede estar sintiendo en su carne, ¿no? De que pues tengo hambre, tengo sed. En este caso, pues son sombras, son historias que nos deben de servir de lección, dice Pablo, a nosotros. Porque el asunto aquí es lo que Yahweh iba a hacer a través de la situación. Dice: voy a ponerlos a prueba, a ver si cumplen o no mis instrucciones. Ese era el asunto, digamos. Continúa diciendo en el versículo 8. Y dijo Moisés: esta tarde Yahweh les dará de comer carne, y mañana los saciará de pan, pues Yahweh ya los oyó murmurar contra él. Porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra Yahweh. Y sucedió que mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, cuando les está explicando lo que iba a acontecer, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Yahweh se apareció en la nube, que es el punto que decíamos al principio. La palabra se encarga de decirnos qué o quién es la nube, es la gloria de Yahweh. Pero aquí, lo voy a terminar de leer y lo explico. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Dios. Aquí, cuando está hablando en el versículo 10, cuando todavía estaba hablando Aarón, esta persona puesta también como autoridad sobre el pueblo, porque Dios siendo un Dios ordenado, puso como autoridad a Moisés, y con él a Aarón, es decir, el profeta y el sumo sacerdote. Ellos dos eran la autoridad del pueblo. Y aquí, cuando el pueblo murmura, les dice a ellos: oigan, tenemos hambre, tenemos sed, ¿por qué nos sacaron de Egipto como si fueran ellos? Entonces, por eso Yahweh dice: he escuchado las murmuraciones de ellos, y Moisés les dice: no están murmurando contra nosotros, sino contra Yahweh. Porque así funciona el Eterno: pone a alguien como autoridad para que sea el emisario, el mensajero. Pero si Yahweh está diciendo: Él
es el encargado, Él es la autoridad, Él es el que habla mis palabras y nosotros, o en este caso el pueblo, les dice algo, se quejan, no estamos de acuerdo o no hace caso. No es contra la persona, no es contra el que están viendo, ni es contra el encargado, sino contra el Eterno mismo. Aquí, cuando se les está, es a lo que iba, cuando se les está dando esta instrucción, o se les está explicando lo que viene más adelante, a través del milagro del pan del cielo, para reafirmar lo que Aarón está diciendo, se aparece la gloria de Yahweh. Aarón todavía les está explicando y Yahweh se aparece y les habló, entonces, digamos, confirmando como la autoridad del mensajero. Y tenemos un paralelo también en Mateo, cuando se aparecen Moisés y Elías al lado del Mesías, y Pablo está ahí con ellos, mientras todavía estaba hablando Pedro, y aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Yahweh pone al profeta, pone al sacerdote, pone al juez, pone al rey y pone un consejo de ancianos, príncipes del pueblo, principales, cabezas de hogar. Pone toda esta estructura de orden, de jerarquía, de autoridad, a través de toda su palabra. Lo menciona en la Torá, luego se van añadiendo, conforme va creciendo el número de gente, se añaden los jueces de 10, de 100 y etcétera. Pero Yahweh es el que está haciendo esto. Y la última transferencia de autoridad es esta. Esto es la última transferencia, esta es la última, pues sí, transferencia de autoridad que se hace. Entonces es Yahweh diciendo, ahora la autoridad es del Hijo. Si Él dice, se hace. A Él es al que hay que escuchar, a Él es al que hay que mirar, Él es el fundamento. Entonces, si, digamos, después de esto, en aquel entonces sumo sacerdote decía una cosa, pero el Mesías decía otra, pues ni modo, el Mesías dijo otra cosa. Entonces, con esa estructura, con ese fundamento, para nosotros, ese es como se tiene que, digamos, medir o cuadrar nuestra interpretación de las cosas, a lo que dijo el Mesías. Porque Él es la autoridad, pues me refiero a que si en algún otro libro, atrás o adelante, vemos que dice algo contrario a lo que Él instruyó, contrario a lo que Él hizo, quiere decir que no lo estamos entendiendo bien, o que aún dijera lo contrario a lo que dijo Él, al que tenemos que escuchar es al Mesías. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían qué era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que Yahweh les da para comer. Esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es día de reposo consagrado a Yahweh. Cosed todo lo que habéis de coser y hervir todo lo que habéis de hervir. Y todo lo que sobre guardarlo para mañana. Y el pueblo reposó el séptimo día. Es decir, después de todo este tiempo que tuvieron hambre y se quejaron y murmuraron, Adonai les da maná, les da alimento. Y aún en ese lugar en el que están de la mano del Eterno dependiendo para todo, para el que los cubra el sol, para que los ilumine en la noche, Él les da el pan. Si tienen agua, Él les va a dar de beber. Aún así reciben instrucción de reposar el séptimo día de todo. Y tal vez la chamba general de todos era salir a recoger su alimento, pero aún así de eso tenían que descansar el séptimo día. Y explica Pablo en Corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar,
y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Continúa en el capítulo 17 de Éxodo. Después de que ya se les comenzó a dar alimento, el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? No sé ni menciona cuánto tiempo pasa entre un evento y otro, pero lo interesante es que milagro tras milagro, al momento de volver a sentir una necesidad en la carne, el pueblo vuelve al mismo estado de: oye, pero en Egipto teníamos, oye, pero nos quieren matar, o ¿de qué se trata esto? Y Yahweh dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti, sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo, y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, aquí pasan varios asuntos interesantes. Ya nos dijo Pablo que la piedra era el Mesías, y acá en Éxodo nos dice: yo estaré ahí delante de ti sobre la peña de Horeb. Y estaba meditando esto con Mafer, mi esposa, y cuando llegamos a esa parte de golpear la peña, pues estábamos diciendo, ¿no? Bueno, como la primera vez sí le dice que le pegue. Yo recordaba que era háblale, pero entonces es que esa es la segunda vez. La primera vez es pégale a la roca y va a salir agua. Y Mafer me dice: oye, así como el Mesías que fue atravesado con una lanza y salió agua y sangre. Y tal vez ya habían escuchado esa parte. Yo no me acordé, no me acordé en ese momento. Pero en cuanto lo dijo, me recordó otro evento. Y aquí, como decía en la mañana, y pues es que es así. Yo no soy el que trae la interpretación. Yo no les estoy diciendo esto es y así significa y véanlo. Simplemente les voy a decir a qué me recordó esto otro. Y es que, pues sí, Moisés golpea la piedra una vez y sale el agua para la vida de ellos en ese momento. El Mesías fue atravesado una vez, pero la segunda vez ya no. O sea, Moisés golpeó la roca una vez y la segunda vez era hablarle y la golpeó, y eso le causó que no pudiera entrar a la tierra prometida. Y en Hebreos se menciona que el sacrificio del Mesías fue hecho una vez para siempre, que ya no queda más sacrificio por el pecado. Entonces, aunque pareciera muy duro el castigo para Moisés, seguía siendo una ilustración, seguía siendo para que nosotros entendiéramos de que ya no se va a volver a sacrificar al Mesías, ya no se va a volver a atravesar, es una sola vez. Entonces, aún eso le trajo a Moisés que no entra a la tierra prometida. O sea que si quisiéramos nosotros volver a sacrificar al Mesías, pues ya no se va a poder y ya no queda cómo hacerle. Por eso, bueno, todo eso me recordó y digo, bueno, eso será una buena explicación de por qué fue tan duro el castigo para Moisés, solo por hacerle así. Y de hecho Yahweh le dice: porque no me glorificaste al golpear la roca. O sea, estás diciendo otra vez, es de esta manera. También pudo haber sido solo porque, no sé, lo hizo enojado, o porque a él se le ocurrió pegarle en lugar de hacer caso. A fin de cuentas estaba desobedeciendo. Pero cuando estábamos viendo esto en casa, me recordó eso también, pues, o sea, ok, fue atravesado una vez, pero sí se le decía ahí en la roca, y pues se los quise compartir. Aún continúa diciendo en Hebreos la explicación de la autoridad del Mesías que les mencionaba. Este es el inicio de la carta para los hebreos. Dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas, por medio de los profetas,
en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Al final de la porción de esta semana se habla de la guerra que hizo Amalek contra el pueblo. Y cómo está Moisés sentado en la roca, están Ur y Aarón ayudándole a levantar las manos, porque recordemos que cuando levantaba las manos el pueblo prevalecía, y cuando bajaba las manos iba como perdiendo. Entonces, aquí sí, también me recuerda varias cosas, y como les digo, yo no les vengo a decir esto significa, pero pues a mí me recuerda así como dice acá, es el que sostiene las cosas con su palabra poderosa, así como Yehoshua es el que está allá, porque bueno, en esta ilustración no se alcanza a ver, pero se supone que ellos están arriba y están viendo el pueblo allá abajo. Entonces si Yehoshua y el pueblo están allá guerreando abajo, mientras acá el sacerdote, el profeta y ahorita les voy a decir quién es Ur, están intercediendo por ellos, están como sosteniendo esa batalla, sosteniendo lo que está pasando allá. Este Ur es el abuelo de Betzalel, de la tribu de Judá, quien hizo toda artesanía para el tabernáculo. Eso viene en Éxodo 31, 1 al 5. Entonces pues me parece interesante que está el tabernáculo, el sacerdote y el profeta, mientras Yehoshua, la sombra del Mesías, y el pueblo siguen en su guerra. O sea, esto está desde arriba, supervisando. Llámenme ustedes si quieren, tal vez es la presencia del Eterno se hizo viendo desde arriba, cómo acá el pueblo sigue llevando a cabo la batalla. Y también me recuerda un poquito también el arca, porque está un querubín acá, el otro querubín acá y la presencia en medio. Pero pues eso ya es todavía menos directo. Simplemente me acuerdo de este tipo de cosas. Termina explicando Pablo en el capítulo de Corintios. Estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que el pueblo sentía hambre, Yahweh los hacía pasar por hambre, pero era hasta el punto en el que ahora sí me voy a glorificar yo, ahora sí voy a hacer el milagro, ya que sintieron, ya que están clamando, ya que ahora van a entender, a raíz de que sintieron el hambre, van a entender que el pan, ese que no vieron aquí en ningún otro momento, esas codornices que no salían en ningún momento, ahora van a empezar a salir por la tarde y el pan les va a llegar en la mañana. Es cuando vemos que el faraón ahí viene, que en lugar de alzar los ojos y tener temor, debes alzar tus ojos a los montes y buscar tu socorro de parte del Eterno, porque dará juntamente con la tentación la salida. O sea, vieron el agua amarga, pero también les dijo, bueno, allá hay un árbol, échalo y van a ser dulces, por la confianza de quien lo está diciendo. Como les decía, no es que el árbol que se encontraron allí hubiera tenido propiedades que limpiaban el agua o algo así, porque bueno, confían en que esto lo va a hacer. Y también encontré esta ilustración, esta gráfica, es una infografía, podría decirse. Bueno, no, es una gráfica. En ella van a ver todos los arcos, no sé si no está prendida en la pantalla de aquel lado, ¿verdad? ¿No? Bueno, ahorita si no la ven desde aquí porque les estorbo yo, luego se las enseño. En esta gráfica se pueden ver en la parte de abajo de blanco un montón de rayitas así.
Todas esas rayitas son capítulos de la Biblia. Por ejemplo, este larguísimo que está aquí es el Salmo 119. Entonces, digamos, cada rayita es un capítulo y lo largo lo define la cantidad de versículos que tiene. Entonces, aquí a alguien se le ocurrió hacer pues meter información ahí, que la computadora graficara dónde hay conexiones, dónde se cita un pedazo de la escritura de un punto a otro. Y están todas las conexiones. Esta es una página que se llama bis.bible. Entonces, les digo eso porque es interactiva. Ustedes pueden venir aquí y darle clic al equivalente de Éxodo. Bueno, en realidad yo le di clic acá a un arquito a ver qué era. Y ahí dice, todas estas son las conexiones que hay en Éxodo. Entonces ahí puedes ver cómo este hecho del Éxodo y todos los libros de la Torah se referencian en toda la escritura. Y más adelante pues también unos a otros se referencian. Por acá están los evangelios. Estos son los evangelios. También tienen del Éxodo, de Génesis y hasta acá, hasta Apocalipsis, ¿no? También muchas profecías que se dijeron aquí llegan hasta acá, hasta Apocalipsis, y pues los que se cumplen con el Mesías. Todo esto es para que podamos tener una representación visual de lo que este evento del Éxodo significa, no solamente en aquel momento tan grande, y poderoso y terrible, que cuando llegaron a Jericó ya la gente ahí estaba atemorizada por lo que pudiera hacer el pueblo, porque tenían este Dios que partió el mar y venció a los egipcios, sino que es un hecho que se sigue recordando a través de toda la escritura. Acuérdate cuando te saqué de Egipto, no como ¿cómo les dice también? Bueno, recuerda que fui yo quien te sacó de Egipto con mano poderosa, y todo eso es un evento que aún los que no son creyentes conocen hasta hoy. O sea, no nada más las películas y todo, es algo sobrenatural, increíble, de gran fama. Y en la misma escritura se está encargando de recordarnos ese momento para momentos claves en los que se va a dar instrucción, momentos claves en los que se está exhortando al pueblo porque no hace caso. Acuérdate del Éxodo, acuérdate del Éxodo, acuérdate del Éxodo, toda la escritura. Aquí les puse algunos versos que hablan de eso. Por ejemplo, todo el Salmo 114 es sobre el Éxodo. Dice, cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto de un pueblo extraño, Judá se convirtió en el santuario de Dios. Israel llegó a ser su dominio. Al ver esto, el mar huyó, el Jordán se volvió atrás. Esto ya fue cuando iban a entrar a la Jericó. Y pues también delante del arca el Jordán se volvió a secar. ¿Qué te pasó, mar, que huiste? Y a ti, Jordán, que volviste atrás. Tiembla, oh tierra, ante el Señor, ante Adonai. Tiembla ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en un estanque, el pedernal en manantiales de agua, referenciando también las 2 veces que salió agua de la peña. En Oseas 11, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Si se acuerdan, esto también se utiliza para el Mesías, cuando tuvo que pasar su infancia en Egipto por la matanza de los niños y de allá fue traído. Pero cuanto más lo amaba, más se alejaba de mí y quemaba incienso a las imágenes, la idolatría en Egipto. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, yo era quien lo sanaba, como nos dice en lo de las aguas amargas. Pero yo, Yahweh, soy tu Dios, desde que estabas en Egipto. No conocerás Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo, lo afirma y lo eterno. Y también a manera de ver la magnitud de las cosas, estos son versículos que hablan como recordando ese evento. Pues en Josué, acuérdense que salimos de Egipto, como cuando tu Dios te sacó de Egipto, mencionan los jueces, y así se va cada libro mencionando en algún punto este momento en el que el pueblo salió de Egipto con mano poderosa. Así se van todos los libros. Y muchos salmos y Jeremías. Bueno, los salmos ya puse los capítulos porque eran versiculitos donde se mencionó una vez y lo pasamos otra vez. Entonces ya puse el puro capítulo. Pero bueno, todo esto es solo manera de ilustración para el punto siguiente, porque estudiando Jeremías viene una profecía que les quiero compartir. Jeremías 16, capítulo 14. Por tanto, he aquí vienen días, declara Yahweh,
cuando ya no se dirá, vive Yahweh que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde había sido desterrado, porque los hará volver a su tierra, la cual dio a sus padres. Este evento que es de tanta fama hasta hoy, tan citado en las escrituras, tan grande, tan poderoso, increíble, milagroso, etc., va a ser olvidado a raíz de lo grande que va a ser cuando Adonai haga regresar a toda la cautividad de su pueblo a la tierra prometida. En ese momento va a ser tan grande que ya se acabó el recuerdo del primer éxodo, porque ahora el segundo, para empezar, va a ser más vigente, pero va a ser tan grande y tan más milagroso que se van a olvidar del primero. Ya no se va a decir, dice, ahora se va a decir el otro. Amén. Voy a enviar a muchos pescadores, afirma Yahweh, y ellos los pescarán a ustedes. Después enviaré a muchos cazadores, y ellos los cazarán a ustedes por todas las montañas y colinas y por las grietas de las rocas. Aquí también debería sonar nuestra campanita de que nos recuerda algo, porque esto es lo que le dice el Mesías a Pedro, ¿no? Los haré pescadores de hombres. Entonces es como que primero los voy a enviar así con paciencia, con las cuerditas de amor, y después de eso enviaré cazadores, dice. Entonces, ya sea que se refiera a algo un poco más por el lado de la aflicción, o por este evento en el que vamos a hacer tomos así, el punto es que Él lo va a hacer y que es un tiempo venidero. Termina diciendo Jeremías: oh Yahweh, fuerza mía y fortaleza mía, refugio mío en el día de la angustia. A ti vendrán las naciones desde los términos de la tierra y dirán: nuestros padres heredaron solo mentira y vanidad y cosas sin provecho. Por tanto, he aquí esta vez les daré una lección. Es decir, voy a hacer algo diferente en esta vez. Ya vieron la nube, ya vieron el mar, ya vieron la roca, el maná, pero ahora voy a hacer algo diferente. Les daré a conocer mi mano poderosa, y así sabrán que mi nombre es Yahweh. Y dice el Mesías mismo en Mateo: la señal del hombre aparecerá en el cielo, del Hijo del Hombre, perdón, aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Lo de los cazadores bien podría ser que un tiempo de aflicción y de tribulación, o puede ser los ángeles que así de un momento a otro nos toman, ¿no? Pero en ambos casos hay que recordar fortaleza mía, refugio mío, y que todo esto, así como el pueblo se asustaba, sentía hambre y sed, todo esto es para que Yahweh glorifique su nombre por medio de lo que va a hacer a raíz de esa aflicción, a raíz de ese momento de angustia o de temor. Vamos a terminar con esto, que otro momento en el que esta profecía se ve cumplida, o bueno, se describe en otro momento cómo esta profecía se cumple. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas con ramas de palma en la mano, y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces, pues que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude no solamente a recordar, sino a vivir su palabra, porque Él es el que la ha dicho. Amén. Y así como José mandó que llevaran sus huesos, porque ciertamente el Eterno los iba a visitar, y pasaron 400 años para que sucediera. Así como se profetizaba sobre un Salvador que traería libertad y redención al pueblo, y pasaron miles de años para que sucediera. Así se nos dice que vamos a ser rescatados, que vamos a ser levantados aún del polvo, pero que vamos a ser reunidos y vamos a estar delante del trono. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos trae esperanza. Ayúdanos, Señor, a que baje
la profecía, del entendimiento en nuestra mente hasta nuestro corazón, y que podamos vivir confiados y poner por obra tu palabra, tus instrucciones, y compartir aún de lo que ya has hecho con nosotros y de lo que vas a hacer en el día venidero, con el resto de las naciones y con todos los que allá afuera de tu pueblo Israel necesitan la redención. Prepara, Padre, los corazones de todos los que escuchen nuestro testimonio y vean el reflejo de tu luz en nosotros, y ayúdanos a hacerte siervos, serte útiles y poder traer el reino a la tierra para que más puedan ser rescatados, bendito Rey. En el nombre de nuestro Redentor, tu salvación y tu mano poderosa, Yeshua nuestro Mesías, te damos las gracias. Amén. Amén.